Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. Bienvenidos a Cielo Abierto. Jesús entonces nos dejó noticias acerca del reino de los cielos la última semana que Él ingresó a Jerusalén. ¿Verdad? Estas cosas también las expresó a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, como el escrito por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. En el capítulo 1 del libro de Efesios, en el versículo 4, entonces dice: Jesús nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En el corazón de Dios, como hemos previsto, Él ya tenía nuestra existencia anhelada, nuestra existencia prácticamente con el deseo de crearnos, vivía Dios. Entonces Dios empezó Él a poder formar la morada en la cual nosotros teníamos que ser creados, o la habitación, el hábitat donde nosotros nos moveríamos. Y entonces al principio crea Dios todo de manera que podamos entender que esta morada específica creada por Dios fue hecha para nosotros. Tenemos también un pasaje muy hermoso en el Evangelio de Mateo que nos especifica al Señor que Dios ha creado morada desde la fundación del mundo para nosotros. Y es que antes de que el hombre fuese formado, fuese creado, Dios hizo los cielos y la tierra. Y es el tema de este día de devocional. A Cielo Abierto te da la bienvenida, entonces, para contemplar la creación como una morada creada para el hombre que preexistía en el corazón de Dios. Bien, en A Cielo Abierto entonces estamos comprometidos a desarrollar lo que está escrito como palabra de Dios. Y además así también contribuir, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas entonces estaban sobre la faz del abismo. Pero aquí una indicación importante e interesante para nosotros. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo estaba vacío de vida, no había ningún tipo de vegetación, no había vida animal, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto nos ya está previendo lo que venía más adelante, el poder creacional de Dios, el poder de llenar y rebosar todo de vida. Pero el primer día entonces dijo Dios: y sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. Ahora escuchemos estas cosas. Las cosas que fueron creadas por Dios antes que aparezca la vida animal y antes que fuese creado el hombre, fueron hechas por la palabra de Dios. Y hay un texto en Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios. Está hablando que Jesús era con Dios y Jesús, el verbo, era Dios. Y en el principio es con Dios, y todas las cosas, dice la Escritura en el versículo 3, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De modo que el Espíritu se movía sobre las aguas. Jesús, el Verbo, está en la creación haciendo todas las cosas. Todo lo que existe fue hecho por Él, porque nada de lo que existe, dice, no ha sido hecho, sino solamente por el Jesús. Y qué interesante, qué importante poder mirar ya en los primeros pasajes del libro de Génesis, y también explicado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, que desde la creación, desde que se empezó a edificar, a diseñar la morada donde el hombre iba a vivir, iba a desarrollarse,
una vez que tomase existencia, estaba Dios diseñando esta morada. ¿Sabes? No solo se trata del diseño del varón y de la mujer, de la persona, sino que también Dios prediseña la morada en que el hombre y la mujer han de vivir. Muy bien, entonces esto ocurre y luego en el primer día dice Dios, la Escritura, dijo sea la luz y vio que la luz era buena. La luz es Jesús, porque está escrito también que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Dios separa la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Este fue el primer día de la creación. Hermoso tiempo donde la incandescencia, el calor, la condensación del agua, la evaporación empiezan a suceder. Una hermosura del poder de Dios preparando aquella morada, aquel lugar donde el hombre va a ser creado. El Salmo 102, versículo 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Fue la mano de Dios. Fue Jesús el Verbo desde el principio. Fue el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas, creando la morada terrenal donde el hombre iba a habitar. A cielo abierto, estamos contemplando ahora a través de la Escritura y lo que el Espíritu Santo reveló a través de Jesús y sus profecías y también de sus santos apóstoles. Entonces anunciamos a cielo abierto lo que aconteció el segundo día, libro de Génesis capítulo 1, versículo 6, y siempre especificando que todas las cosas que fueron hechas estos primeros días fueron hechas por la palabra de Dios. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces Dios creó las nubes, el agua corriendo, los mares sobre la tierra, y las aguas están ya ahora como elementos, diríamos, propicios para iniciar la vida. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, esto es en el versículo 9, y entonces se descubrió lo seco, y dice la palabra, y fue así. En el versículo 8 dice, Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo, esto es en la atmósfera, pero luego también Dios empezó a trabajar ya sobre la tierra directamente, y entonces llamó a lo seco, llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y fue todo muy bueno, muy bueno. Dios creando con su poder. Escuchen una vez más lo que dijo en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo, en el capítulo 1, versículo 1, que todo fue hecho por la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Es decir, Dios mismo estaba creando, ¿verdad? Pero por orden, palabra, por soberanía, todas las cosas que ahora podemos contemplar, ver y palpar. Esto fue el segundo día. Entonces se inició el tercer día. Y al tercer día Dios empezó a también proclamar con la palabra que aparezca hierba verde sobre la tierra. Dice que de semilla árbol de fruto, que de fruto según su género, y su semilla esté sobre la tierra, y fue así. Cuando la palabra expresa que fue así, es que la orden de Dios, lo expresado por la palabra de Dios ocurrió, y entonces apareció sobre la tierra todo lo que es hierba verde, árbol de fruto que da fruto según su género, y por supuesto también que de semilla y que la semilla esté en el mismo. En el versículo 12 del capítulo 1 asegura también que produjo entonces la tierra hierba verde. Está reafirmando hierba que da semilla. Esto ya se estableció y entonces vio Dios que todo era bueno. Inicia entonces la vegetación con semilla. Aún no hay vida animal. Hay un ordenamiento de las aguas, de la luz, de lo seco. Está ahora alumbrándose la tierra y empieza la vegetación.
a cielo abierto, llegamos entonces al cuarto día. El cuarto día, a cielo abierto, acontece algo maravilloso. Y es que Dios empieza ya a darle forma a la morada, porque en alguna forma esto también es una forma de señalarnos cómo es el reino de los cielos y de qué manera el hombre va a ser creado, porque ya está en el corazón de Dios. El hombre y las personas, porque son desde antes de la fundación del mundo escogidas y están entonces siendo ahora preparada su morada para ellos. Y al cuarto día dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. La lumbrera también es creada por la palabra de Dios. Y una vez más, aquí estamos ahora entrando a una etapa diferente en la tierra. Ahora se prepara la tierra para tener un elemento de medición de tiempo. El sol y la luna son puestos entonces también dentro de la creación de esta morada específica para la humanidad, específica para nosotros. Y Dios pone una medición de tiempo a través de estas grandes lumbreras que están siempre, todos los días, el sol sobre nosotros y la luna en la noche sobre nosotros. Esto fue puesto por Dios para que nosotros podamos tener una medición creada. La tierra, el cielo y la tierra que vemos no ha sido creada de manera eterna. Esto nos está diciendo que si hay una medición de tiempo, esto tiene un inicio y un fin también. Entonces, al cuarto día, cuando son creadas la lumbrera mayor y menor, nosotros tenemos que tener también la expectativa. Entonces, aquí se inicia una medición de tiempo. El día está girando la tierra sobre su eje, ¿verdad? Y la luna alrededor, pero también a la vez la tierra está rotando alrededor del sol, girando sobre su eje. Y tenemos los días y los años. Esta medición del tiempo nos anuncia que el cielo y la tierra no son eternos. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es importante saber esto. Dios hizo la morada terrenal, pero Dios también le puso límites de tiempo. Las palabras se van a sostener. La morada hecha de la palabra de Dios está siendo también edificada. No olvidemos que las moradas se inició desde la fundación del mundo y por supuesto el mundo estaba siendo también fundado, pero de manera temporal. Pero hay una morada especial que pronto conoceremos y sabremos en el relato del Génesis, tiene como fin una morada eterna para todos. A cielo abierto es entonces el cuarto día que termina con una medición del tiempo para la creación terrenal. Iniciamos así el quinto día en A cielo abierto y estamos en el capítulo 1 del libro de Génesis. El versículo 20, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. La creación sigue su ocurrencia por la palabra de Dios. Dijo Dios. Es la palabra la que está dando creación a todo lo que va apareciendo en esta morada terrena, en este espacio que está siendo preparado por Dios para el hombre que iba luego a crear. Y así produjo Dios grandes monstruos marinos, dice por la palabra, y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Produjeron todo según su género y toda ave según su especie. La vida animal en los mares y todo lo que se mueve en las aguas, así como todo lo que aparece, ¿verdad?, en los cielos, están siempre ahora creados bajo los elementos de medición del tiempo. La vida animal aparece después que el sol y la luna fueron creados. Esto es importantísimo, porque toda la vida animal tiene temporalidad. Y nos va anunciando el propósito de esta morada terrena que había atestiguado también Jesús: el cielo y la tierra pasarán. El Salmo 69, versículo 34 dice:
Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque todo lo que Dios hizo era bueno y en gran manera bueno. El versículo 22 dice, Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y llenad las aguas y los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Esto fue el quinto día, la creación por la palabra de Dios y también bajo los elementos de medición del tiempo como la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Esto es el sol y la luna y las estaciones ya dándose sobre la faz de la tierra. Gracias por estar acompañándonos en este tiempo de devocional. El sexto día ocurre entonces en el capítulo 1 del libro de Génesis, el versículo 24. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Ahora aparece la vida animal, seres vivientes sobre la tierra. Había sido llenada las aguas, los cielos, las aves. Ahora la tierra produce seres vivientes. Como siempre está comandado, todos estos elementos establecidos bajo los elementos de medición del tiempo como el sol y la luna, pero también aparece por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que está dando a crear de la nada y usando los elementos preexistentes ya que Dios mismo ha creado para que suceda la vida animal sobre la tierra. Y fue así, dice la palabra. Entonces, una vez más, el versículo 25 afirma, e hizo Dios animales en la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Muy bien, ahora estamos entonces ante una creación que está sometida y regida a la medición del tiempo, el día, el año y las estaciones, y esta es la vida en los mares y la vida sobre la tierra. Este es el sexto día, pero el sexto día también ocurre algo maravilloso. Dice Dios, ahora sí, entonces hagamos, ahora sí vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y para este tema nos ocuparemos el día de mañana en cuanto a Dios ya ahora provista la morada, provista preestablecida el diseño de todo lo que el hombre antes de ser creado iba a necesitar como morada física para poder desarrollarse, para poder moverse con libertad. Entonces ahora sí Dios dice hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Esto no es casualidad. Dice Dios que preexistíamos en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que fundó la tierra y los cielos, pero con temporalidad, porque en el corazón de Dios el hombre ha sido creado para vivir en eternidad. Así que debe haber una morada eterna preparada también desde la fundación del mundo, que lo veremos pronto estos días. Que Dios te bendiga. Esto es A Cielo Abierto. Te saluda y te bendice el pastor Luis Acero. Bendiciones. Amén.